Hay heridas que el tiempo no puede curar. Solo nos enseñan a vivir con el dolor. Y hay palabras que son más afiladas que un puñal, capaces de matar un alma llena de esperanza. Hoy estoy aquí no para contar un cuento de hadas, sino para abrir mi corazón sobre una tragedia de mi vida. Una tragedia que empezó con las palabras llenas de crueldad de mi suegra, justo en el día más feliz de nuestra familia. También el pobre campesino se atreve a pisar esta mansión, gritó doña Carmen, mi suegra, con un tono tan fuerte que retumbó por toda la sala, apagando la música suave y las risas de los invitados. Me quedé paralizada. La copa de vino en mi mano temblaba, el líquido rojo, como la sangre en mis venas, parecía congelarse. Estaba parada frente a la entrada de esa mansión lujosa, cada ladrillo, cada detalle de diseño hecho con el sudor, las lágrimas y los últimos ahorros que logré juntar. Yo era la dueña, la que la había construido, pero para mi suegra, solo era una campesina, alguien que no merecía estar en su propia casa. La humillación, el dolor y la rabia me subieron por la garganta, casi me impedían respirar. Para que entiendan toda la historia y sepan por qué tuve que soportar semejante humillación, debo empezar desde el principio. Desde los días en que aún era una joven ingenua, creyendo que el amor verdadero podía superar todo. Me llamo Laura. Nací y crecí en un pequeño pueblo pobre. Mis padres eran agricultores honestos, toda su vida trabajando la tierra. Pero me dieron el bien más valioso, la educación. Estudié sin descanso y logré entrar a una universidad de arquitectura prestigiosa, graduándome con honores. Gracias a mi talento y esfuerzo, pronto conseguí un buen puesto en una empresa de diseño importante, con un salario que muchos solo sueñan. Fue ahí donde conocí a Miguel, ahora mi esposo. Él era jefe del departamento de ventas, hijo único de una familia adinerada, dueños de una cadena de restaurantes famosos. Caballero, elegante y me persiguió con mucho entusiasmo. Al principio me sentía insegura por mi origen. Le dije, Miguel, nuestras familias son muy diferentes, no vamos a encajar. Pero él tomó mi mano y me miró con una sinceridad que me hizo derretir. Laura, te amo por quien eres, por tu talento, por tu bondad. No me importa nada más. Contigo a mi lado, puedo enfrentarme al mundo entero. Y yo le creí. Creí en ese amor rosa. Él me presentó a su familia. Su casa era una gran residencia urbana, impresionante en su momento, aunque comparada con la mansión de hoy, era modesta. Su madre, doña Carmen, me recibió con una sonrisa formal, pero sus ojos me examinaron de pies a cabeza. Durante toda la comida, no me preguntó por mi trabajo ni por mis logros, solo se enfocó en un tema, mi familia. Tu familia en el pueblo debe tenerlo muy difícil, ¿no? Seguramente trabajan la tierra. Tus padres deben ser mayores. Mis suegros eran jubilados o quizás seguían trabajando en el campo, nunca lo supe con certeza. Cada pregunta de doña Carmen era como una aguja que pinchaba mi orgullo. Solo podía sonreír y responder lo más educadamente posible. Miguel, mi esposo, se sentaba a mi lado, en silencio, sirviéndome comida y a veces decía, mamá solo está preguntando, no le des importancia. Me decía a mí misma que todos los adultos mayores son así, solo preocupados por el futuro de sus hijos. Traté de ignorar sus palabras llenas de insinuaciones y de ganarme su aprobación con pequeños regalos, con esfuerzo y comportándome bien cada vez que iba a la casa de ellos. Nuestro matrimonio fue un año después. Fue una boda grande, pero mi felicidad no era completa. Cuando entregamos los regalos de boda, solo era una pequeña libreta de ahorros y unas cuantas joyas que mis padres habían juntado toda su vida. Vi cómo doña Carmen fruncía los labios con desprecio y se inclinó hacia un pariente para decirlo lo suficientemente alto para que yo escuchara. Vaya, de campo, eso llaman dote. Mi corazón se apretó, pero aún así sonreí, apreté la mano de Miguel y me consolé pensando que mientras él me amara, eso era suficiente. Después de la boda, vivimos con sus padres. Y fue ahí cuando me di cuenta de que el desprecio de doña Carmen no solo no disminuía, sino que se hacía más evidente. Me criticaba por cocinar de manera rural, por vestir sencillo y hacer quedar mal a la familia. Mi cuñada, Ana, también se sumaba a su madre, siempre tomaba mis cosas prestadas, las rompía y nunca pedía disculpas. Miguel, en lugar de defenderme, siempre decía, déjalo, amor,
así son mamá y Ana, no te lo tomes a mal. Viviendo así, comprendí que jamás podría sentirme respetada si no teníamos una base económica sólida como pareja. Justo entonces, un gran proyecto en mi trabajo me dio un bono enorme. Sumado al dinero que ya había ahorrado, tenía cerca de 2 millones de pesos. Hablé con Miguel, podríamos comprar un terreno, yo diseño la casa y construimos nuestra propia mansión. Tendremos un espacio cómodo y mostraremos nuestras capacidades. Miguel se iluminó y me apoyó al instante. Cuando presentamos la idea a doña Carmen, al principio la rechazó. Pero cuando Miguel explicó que yo diseñaría la casa para ahorrar y que la mayor parte del dinero saldría de mis ahorros, ella aceptó a regañadientes. Dijo que era como si nos diera libertad para vivir por nuestra cuenta, aunque yo sabía que en su corazón todavía veía la propiedad como de su hijo. Durante más de un año trabajé como loca. Entre el trabajo en la empresa y las noches frente a los planos, los fines de semana recorríamos tiendas de materiales y supervisábamos la construcción. Puse todo mi esfuerzo, talento y dinero en esa casa. Esperaba que cuando terminara, todos vieran mi esfuerzo y cambiaran su opinión de mí, que incluso doña Carmen me reconociera. Y llegó el día. La mansión de 3 pisos, sobre un terreno precioso, estaba lista, más hermosa de lo que había imaginado. La fiesta de inauguración fue espectacular, familiares y amigos vinieron a celebrar, todos admirando la grandeza y elegancia del lugar. Me miré en el espejo, vestida con un elegante vestido de seda color crema, llena de orgullo y felicidad. Pensé, hoy empieza una nueva etapa en mi vida. Soy la dueña de esta casa y merezco respeto. Salí al salón donde todos me esperaban. Miguel me sonrió y tomó mi mano. Doña Carmen estaba parada en la puerta, vestida con un elegante traje de terciopelo. Sonreí y avancé hacia ella, pensando en saludar, pero mi sonrisa se congeló cuando me miró con esos ojos fríos como hielo y dijo, con cada palabra clara para que todos la escucharan. ¿También la campesina se atreve a entrar a esta mansión? Mi mundo se vino abajo en ese instante. ¿Qué podía hacer una nuera humilde y siempre paciente como yo ante semejante humillación? ¿Tendría la fuerza para reclamar respeto y justicia para mí misma? Si tú también sientes indignación y quieres saber qué pasó después, no dudes en suscribirte al canal y tocar la campanita para ser de los primeros en seguir la historia. Tu apoyo es lo que nos da fuerza para seguir contando estas historias reales y significativas. Mi mundo, el que construí con sudor, lágrimas y paciencia, se rompió en 1000 pedazos con solo una frase. La voz de doña Carmen aún resonaba en mis oídos, cortante y venenosa, atravesando la música y los murmullos de los invitados. Ahí estaba yo, sola en la sala que diseñé, sintiéndome como un criminal frente al tribunal. Los familiares que antes me sonreían ahora me miraban con curiosidad, incomodidad y un poco de lástima. Miraban a su madre y a mí, intentando aparentar normalidad, pero el aire estaba denso, casi irrespirable. Vi a Miguel, mi esposo, sorprendido por las palabras de su madre. Se acercó, no para protegerme, sino para tomar suavemente la manga de su madre, susurrando con incomodidad, «Mamá, tranquila, háblalo despacio». Pero doña Carmen lo apartó bruscamente, me lanzó un despectivo guiño y se giró, sonriendo falsamente ante los demás. «Oh, nada, solo estamos bromeando un poco en familia». «Continúen con la fiesta», dijo con voz fría, intentando cubrir su crueldad. Todos entendieron el mensaje. La música volvió a sonar, pero no podía ocultar la tensión. Las conversaciones siguieron, pero ahora el centro invisible de todo era yo. Sentí las miradas furtivas, los cabeceos discretos. Me compadecían o se reían de mí. Una nuera de campo intentando subir y siendo aplastada por su suegra justo en su fiesta de inauguración. Quise gritar, lanzar mi copa de vino a esa cara falsa, exigirle al hombre a mi lado, ¿dónde está tu promesa de protegerme? Pero no pude. La garganta me ardía, las piernas me temblaban y parecían enterradas en el piso de mármol frío. Solo me quedaba sonreír, una sonrisa torcida que era más difícil de sostener que llorar. La fiesta continuó siendo una tortura. Caminaba entre los invitados como un fantasma, saludando y agradeciendo, gracias por venir, mientras mi mente estaba en blanco. Todos los sonidos parecían lejanos, los rostros se borraban. Solo escuchaba mi propia voz preguntando, ¿por qué?
¿Por qué tengo que soportar esto? ¿Qué hice mal? ¿Porque nací en una familia humilde o por confiar ingenuamente en las promesas de un hombre? Cuando los invitados finalmente se fueron, la mansión quedó en un silencio casi aterrador. Doña Carmen y mi cuñada Ana se recostaron en el sofá, respirando con satisfacción y cansancio. Ana me miró con desprecio y triunfo. Vaya, atender a la campesina de tu hermana sí que cansa. Apreté mis manos con fuerza, clavando las uñas en la piel, conteniendo la rabia y el dolor. Miguel vio mi expresión y movió la mano. Ya basta, no digas más. Todos están cansados. Ve a tu cuarto a descansar. Luego se volvió hacia mí, con un tono que intentaba ser suave pero falso. Tú también sube a descansar, hoy tuviste un día muy pesado. No dije nada. Solo giré y subí las escaleras en silencio. No quería ver sus caras ni un segundo más. Entré a la habitación principal, la más grande y hermosa, con balcón al jardín que yo había diseñado con tanto esfuerzo. Antes soñaba con despertar cada mañana junto a Miguel, tomar una taza de té caliente y contemplar el fruto de nuestro trabajo. Pero ahora, en esa habitación, solo sentía frío y soledad extrema. Cerré la puerta de un portazo y la aseguré con llave. No quería que nadie entrara, ni escuchar excusas ni consuelos falsos. Me senté en el piso, recostada contra la puerta, y entonces las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza común, sino de desilusión, de amargura. Golpearon la puerta. Era Miguel. Laura, ábreme. ¿Qué te pasa? No respondí, abrazando mis rodillas. Laura, no lo tomes a mal, mamá solo estaba bromeando. ¿Bromeando? Una humillación pública frente a decenas de personas y él lo llama broma. Sonreí entre dientes en la oscuridad. Al no contestar, Miguel empezó a impacientarse. Su voz se volvió irritante. ¿Qué te pasa? Fue solo una frase, ¿tan grave es? Hoy es un día feliz para toda la familia, ¿por qué arruinas todo? Sus palabras fueron como cuchillas, cortando lo poco de amor que me quedaba por él. Comprendí que para Miguel, mi dolor y orgullo nunca serían más importantes que el prestigio de su madre y su familia. Él no era mi protector, era cómplice de ellos. Dejé de llorar. Secándome las lágrimas, me levanté y fui al baño. Llené la bañera con agua caliente y me sumergí. Quería lavar todo, la humillación, mi ingenuidad, mi error por confiar demasiado y creer que mis sacrificios serían recompensados. Esa noche no dormí. Acostada en la lujosa cama junto al hombre que se había vuelto un extraño, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Si querían hacerme sentir como una campesina, yo les mostraría que esa campesina podía ser temible cuando se enfadaba. Si querían que fuera alguien sin voz en mi propia casa, yo les haría sentir lo que es no tener un hogar al que volver. Esta batalla no la retrocedería. Miré la noche por la ventana, fría y firme. Quizá mi verdadera lucha apenas comenzaba. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol entraron en la habitación. Me desperté con dolor de cabeza y el corazón vacío. Miguel ya se había ido, dejando un papel en el tocador. Tuve que irme temprano a la oficina, el desayuno te lo arreglas sola. Anoche exageraste un poco. Ni disculpa, ni consuelo, solo un reproche frío. Arrugué el papel y lo tiré a la basura. Para él, eso era exagerar. Tal vez porque no me incliné dócilmente ante la humillación y aún me atreví a mostrar actitud. Bajé a la casa. Todo estaba en silencio, extraño tras la fiesta de la noche anterior. Botellas vacías, platos con restos de comida y decoraciones tiradas por el piso. Pensé que habría alguien para limpiar, pero no, nadie. Doña Carmen y Ana seguían dormidas. Suspiré y comencé a ordenar. No lo hacía por ser la nuera, sino porque no podía soportar ver mi obra, la mansión que construí con todo mi esfuerzo, tratada con tanta indiferencia. Limpié cada rincón, acomodé cada mueble. Mientras estaba en la sala, doña Carmen bajó las escaleras, aún con su pijama de seda caro. Bostezó y me miró con aire de superioridad. Prepárame un café, sin azúcar, con un poquito de leche. Hablaba como si yo fuera su empleada, sin una pizca de cortesía.
Me puse de pie y la miré directo a los ojos. Por un segundo quise explotar, pero tragué mi orgullo, apreté los dientes y asentí. Sin decir nada, me di la vuelta y caminé hacia la cocina. No era el momento de pelear. Todavía no. Aún tenía que observar, aguantar y esperar el momento perfecto. Preparé el café y se lo llevé. Doña Beatriz tomó un sorbo, frunció la boca y bufó. Y está muy caliente. Ni un café sabes hacer bien. Después dejó la taza sobre la mesa con ese gesto de superioridad que tanto odiaba y me dijo, como quien anuncia algo sin importancia. Ah, por cierto, desde hoy yo y mi hija, Daniela, nos vamos a quedar a vivir aquí. La casa de antes está muy chiquita y el aire allá no es tan limpio como aquí. Y además, esta mansión está enorme, vivir más personas la hace sentir más cálida. Mi corazón cayó hasta el suelo. Perfecto. El infierno apenas empezaba. Yo había pensado que esta casa, mi proyecto más importante, mi sueño construido con años de desvelos, sería mi refugio, mi libertad. Pero no. La estaban convirtiendo en una jaula de oro, y encima tenía que compartirla con quienes menos quería ver. Ni tiempo tuve de responder, porque en ese momento bajó Daniela, despeinada, bostezando y hablando como si fuera dueña del mundo. ¡Ay, qué rico se vive aquí, cuñada! Luego estiró los brazos. Oye, al rato voy a ir de compras con unas amigas, ¿me prestas tu tarjeta de crédito? La mía ya se quedó sin límite. Lo dijo tan natural como si fuera lo más normal del mundo. Me quedé helada. Mi tarjeta era para cosas importantes, compras grandes, inversiones. ¿Y ella quería usarla para darse lujos? Yo, alcancé a decir. ¿Yo qué? Me interrumpió, ya fastidiada. Es solo una tarjeta. ¿También eso te cuesta trabajo? Si hasta Carlo dijo que tu dinero también es de él. Y si es de él, yo lo puedo usar. ¿Verdad, mamá? Doña Beatriz asintió muy tranquila. Claro, hija. Entre familia no hay que ser tan codos. Anda, dásela. Considéralo un regalito de bienvenida para tu cuñada. Las miré a las dos. Y lo único que sentí fue asco. Para ellas yo no era más que una sirvienta gratis y un cajero automático. En ese instante entró Carlo por la puerta. Lo miré, esperando un mínimo de apoyo. Algo. Cualquier cosa. Pero él solo sonrió incómodo y dijo. Ay, amor, préstasela. Para que todo esté en paz. Ya sabes cómo son. La paz de la familia. Siempre la paz, pero solo si yo pagaba el precio. Sentí como la rabia me quemaba el pecho, pero entonces me calmé de golpe. Y sonreí. Una sonrisa fría. Saqué mi tarjeta del bolso y se la di a Daniela. Gúzala, cuñadita. Sin pena. Ella brincó de gusto, agarró la tarjeta como si fuera un trofeo y salió corriendo para arreglarse. Doña Beatriz me miró satisfecha, como si hubiera logrado domarme. Carlo me palmeó el hombro. No tenía ni idea. Ese sentimiento mío no era rendición. Era una jugada más. Yo quería ver hasta dónde llegaba su codicia. Quería pruebas. Y cada compra de esa tarjeta quedaría registrada, como un cuchillo que ellos mismos se estaban poniendo en el cuello. Y sí, esa misma tarde mi celular no dejó de sonar. 10,000. 20,000. 50,000 pesos. Mensajes y más mensajes de compras en tiendas de lujo, restaurantes caros, spas. Me dolía el estómago de coraje. Era mi dinero. Mi trabajo. Mi vida entera. Pero aguanté. Apretando los dientes. Si iban a cavar su propia tumba, yo no les iba a quitar la pala. Así que me encerré en mi estudio, el único rincón de esa casa donde aún podía respirar. Abrí la laptop. Y empecé a hacer lo que debía haber hecho desde hace tiempo. Un archivo donde anoté cada peso invertido en esa mansión. El terreno. El diseño. Los materiales. Los muebles. Cada centímetro de ese lugar. Todo,
absolutamente todo. Porque si pensaban que podían usarme, no tardarían en darse cuenta de que yo también sabía jugar este juego. Esa mañana añadí una nueva categoría a mi archivo: gastos para mantener a la familia de mi esposo. Cada vez que Daniela usaba la tarjeta, yo anotaba todo: la fecha, el monto, la tienda, hasta el motivo del gasto. Mientras veía los números subir en la pantalla, sentí como mi corazón se enfriaba por completo. El amor ya estaba muerto. Lo único que quedaba eran números fríos, y un plan de venganza creciendo en silencio. Ellos creían que ya me tenían derrotada, que habían ganado. Pero no sabían que yo era quien repartía las cartas en esta partida. Y el día que mostrara mi jugada, todos ellos tendrían que devolverme hasta el último peso, y con intereses. No sabía hasta dónde podía llegar la ambición sin fondo de esa familia, ni qué tanto más tendría que hacer para protegerme a mí y a lo que era mío. Mi silencio sería una bomba de tiempo esperando explotar. La mansión que yo había construido con tanto amor y esfuerzo se había vuelto un maldito infierno disfrazado de lujo. Desde que doña Beatriz y Daniela se mudaron oficialmente, me trataron como si fuera una empleada doméstica premium, nada más. Cada mañana tenía que levantarme antes que todos para preparar el desayuno. Y claro, cada quien tenía sus caprichos. Doña Beatriz exigía café importado, preparado a la temperatura exacta. Daniela solo comía croissants de una panadería famosísima al otro lado de la ciudad, y yo tenía que manejar hasta allá todos los días. Y Carlo, bueno, él jamás decía nada a mi favor. Para él, eso era lo que una esposa debía hacer. Después del desayuno, cuando todos se iban a trabajar o a gastar el dinero, yo me quedaba sola limpiando toda la mansión. Pulía muebles carísimos, aspiraba alfombras que la misma doña Beatriz había comprado usando mi tarjeta, diciendo que la casa que yo diseñé, se veía muy pueblerina sin su buen gusto. De pronto empezaron a llegar cuadros carísimos, jarrones antiguos de quién sabe dónde, piezas decorativas absurdamente caras, y todo, absolutamente todo, lo pagaban con mi dinero. Y yo, en silencio, lo permitía. Trabajaba sin quejarme. Ni una palabra. Ese silencio los envalentonó más. Creyeron que ya estaba vencida, que era una ovejita dócil que podían esquilar cuando quisieran. Carlo también empezó a cambiar. Llegaba tardísimo, oliendo a alcohol y a perfume de mujer que no era mío. Cuando intentaba preguntarle, se molestaba. Anduve atendiendo clientes, ¿para qué preguntas tanto? No quedaban abrazos, ni palabras bonitas, ni nada de lo que alguna vez habíamos sido. Solo me aventaba un poco de dinero para el gasto mensual, una miseria comparado con todo lo que yo estaba pagando por esa familia. Yo sabía que tenía otra mujer. Pero ya no dolía. Mi corazón se había hecho piedra desde aquella noche de la fiesta de inauguración. Así que comencé a juntar pruebas. Recibos de restaurantes, boletos de cine, reservas de hotel. Y esas conversaciones románticas que a veces aparecían en su celular cuando se quedaba dormido. Todo lo guardaba, con capturas de pantalla, en una carpeta secreta. Por las noches, cuando todos dormían, me quedaba sola en mi estudio viendo el archivo de Excel crecer y crecer. Los números ya no eran solo los gastos de la casa o las compras de doña Beatriz y Daniela. Eran también lo que yo tenía que poner de mi bolsillo para mantener su estilo de vida. Me sentía como un gusano de seda, tejiendo hilos dorados para alimentar a una familia de arañas venenosas, que poco a poco me estaban succionando la vida. Pero yo no iba a caer. Cada número, cada captura, cada recibo. Era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para salvarme. Y cuando terminara de construirla, a ver quién se atrevía a tocarme. Sabía que el día en que me revelaran no estaba tan lejos. Y ese día, algo sucedió que me obligó a acelerar mi plan. Era fin de semana, estaba preparando el almuerzo cuando mi mamá en el pueblo me llamó por teléfono. Su voz sonaba preocupada, vacilante. Hola, hija, hay algo que no quería molestarte, pero, dijo entre sollozos. ¿Qué pasa, mamá? Pregunté, preocupada. Dime de una vez. Tu papá se está poniendo muy débil. El médico dice que, su corazón tiene problemas y necesita una operación pronto. ¿Cuánto cuesta, mamá?
Pregunté, el corazón me dando un vuelco. Mucho, hija, mucho. Tu papá y yo hemos intentado todo, pero no alcanzamos. Sentí como si el mundo se me viniera abajo. Mi papá, que siempre había sido fuerte, mi mundo entero, ¿cómo podía estar tan enfermo? ¿Cuánto, mamá? Insistí. Unos 5 millones de pesos, hija, su voz se quebró en llanto. 5 millones. Para mi familia en el pueblo, era una cifra enorme. Para mí, en ese momento, no era el problema. El problema era cómo iba a conseguir ese dinero. Casi todos mis ahorros habían ido a parar a la mansión. Y había una sola manera de conseguirlo. Colgué, con la cabeza llena de pensamientos enredados. Salí al salón donde doña Beatriz y Daniela estaban viendo la tele y comiendo fruta. Carlo leía el periódico sentado cerca. Respiré profundo, intentando mantener la calma. Mamá Carla, necesito hablar contigo, dije, tratando de sonar firme. Doña Beatriz me miró de reojo, con voz cortante. ¿Qué pasa? Habla rápido, que estoy ocupada. Es que mi papá está muy enfermo en el pueblo y necesita una operación urgente. Mi voz temblaba. Quisiera pedir permiso para retirar una parte del dinero que puse para construir la casa, solo para ayudar a él. Todo quedó en silencio. Doña Beatriz dejó el plato de fruta en la mesa y me miró con ojos que parecían cuchillos. ¿Qué dijiste? Chilló. ¿Quieres sacar dinero de la casa para llevártelo a tu familia del pueblo? ¿Estás loca? Ese dinero ya está invertido en la casa. Es propiedad de esta familia. ¿Con qué derecho pides sacarlo? Me quedé paralizada. Pero es mi dinero, solo quiero sacar una parte para salvar a mi papá. Después, prometo que no pediré nada más. Ella golpeó la mesa con fuerza. O no lo permitiré. Esta casa está a nombre de mi hijo. Tú solo eres su esposa, no tienes ningún derecho aquí. ¿Que tu papá esté enfermo? Que se joda. Eso no tiene nada que ver con esta casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Que se joda. Que esa frase cruel me quemó por dentro. Miré a Carlo, mi última esperanza. Carlo, por favor, habla, es tu suegro. Pero él bajó la mirada, evitando mi mirada. Tranquila, amor, dijo con voz débil. Mamá está molesta, mejor no digas nada. El dinero ya está en la casa, ¿cómo quieres sacarlo? Quizá pueda preguntar a algún amigo si nos presta algo. ¿Preguntar a amigos? Mientras mi dinero, millones de pesos, estaba atrapado en esa maldita mansión, él me sugería que fuéramos a pedir prestado. Su debilidad y cobardía habían superado todos mis límites. Miré a los tres que estaban frente a mí, y sentí cómo se me helaba el corazón. Para ellos, la vida de mi papá no valía más que un pedazo de esta casa. El cariño, la humanidad, todo era inútil. Mi mirada se volvió fría. Muy bien, si ya no me consideran humana, entonces no me culpen cuando tenga que usar mis propios métodos. Una idea audaz y peligrosa surgió en mi mente. Era la única opción que tenía. Si lograba ejecutarla, la mansión dejaría de ser solo suya y ellos pagarían caro su crueldad. La indiferencia y maldad de la familia de Carlo me sacó de un sueño largo. El sueño de un hogar feliz, de un esposo que me amara. Todo se había roto. Ahora, con la vida de mi papá en juego, ya no podía seguir aguantando. Los observé, 3 personas frías, calculadoras, y supe que cualquier súplica era inútil. No dije una palabra más. Me di la vuelta y regresé a mi habitación, escuchando a doña Beatriz murmurando algo a Daniela detrás de mí. Claro, típica gente de rancho, nada más quieren sacar dinero, escuché que murmuraban. Qué bueno que tu mamá sí piensa, porque tú no. Cerré la puerta de mi cuarto de un portazo, como si así pudiera alejarme de toda esa gente falsa y cruel que vivía del otro lado. No lloré. Las lágrimas ya eran un lujo que no podía permitirme. Me senté frente al escritorio, encendí la laptop y comencé a actuar. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Mamá, no se preocupe, le dije con voz firme. Haga todos los trámites para internar a mi papá.
Yo consigo el dinero. Mi tono era tan seguro que hasta ella se sorprendió. Después de tranquilizarla, empecé a contactar a las pocas personas en las que realmente podía confiar. El primero que vino a mi mente fue el tío Humberto, amigo de toda la vida de mi papá, un abogado reconocido en la Ciudad de México. Le conté absolutamente todo. Cómo me trataba la familia de Carlo, cómo intentaban dejarme sin nada y cómo me negaban el derecho a usar mi propio dinero. Cuando terminé, el tío Humberto estaba tan indignado que casi gritó. ¡Qué bola de desgraciados! Tranquila, Ana, ahora me llamo Ana, nombre hispano para la historia. Yo te voy a ayudar a recuperar lo que es tuyo. Legalmente, tú tienes todos los derechos sobre la parte que aportaste. No van a tragarse ese dinero así de fácil. Sus palabras me dieron fuerza. Me explicó con detalle qué pruebas necesitábamos. Transferencias bancarias, comprobantes de depósitos, facturas de materiales, correos, contratos, todo lo que demostrara cada peso que yo había puesto. Ana, me dijo, ante un juez solo hablan las pruebas. Así que comencé una búsqueda silenciosa dentro de la misma casa donde me despreciaban. Cuando todos salían durante el día, yo revisaba carpetas, correos antiguos, mensajes, recibos. Por suerte, gracias a mi formación como arquitecta, tenía la costumbre de guardar todo. Planos detallados. Correos con el contratista. Facturas oficiales de cada lote de ladrillo. Cada saco de cemento. Cada mueble que yo pagué. Todo lo respaldé y lo guardé en una USB que envié al tío Humberto. Pero eso no fue lo único que hice. Sabía que doña Beatriz y Carlos siempre se metían al despacho de él a hablar de cosas turbias. Así que hice algo arriesgado, escondí un mini grabador, disfrazado como una pluma, en su oficina. Era peligroso, sí. Pero si quería desenmascararlos, no me quedaba otra opción. Y una noche, esa grabadora me reveló un secreto que me heló la sangre. Entré a mi cuarto, cerré la puerta, conecté la grabadora a la laptop y me coloqué los audífonos. Mi corazón se aceleraba. Al principio se escuchaban ruidos sin sentido. Hasta que aparecieron las voces de doña Beatriz y Carlo. Ella hablaba con ese tono presumido que tanto la caracterizaba. Te lo dije, hijo. Ana es como una gallina asustada. Con un empujoncito se queda callada. Ya no va a pedir ni un peso más. La voz de Carlos sonó insegura. Pero, ¿no crees que ya nos estamos pasando, mamá? Ella puso casi 2 millones, ¿no es mucho abusar así? ¿Pasarse? Por favor. Soltó doña Beatriz. Es tu esposa. Su dinero es tu dinero. Y tu dinero, obviamente, también es mío. Debes pensar en esta familia, en tu hermana, y no olvides por qué empezamos todo esto. Ese préstamo está por vencerse, y si no tenemos la escritura de la mansión como garantía, vamos a terminar todos en la calle. Sentí un golpe en el pecho. ¿Préstamo? ¿Escritura en garantía? La escritura de la casa estaba en la caja fuerte y estaba a nombre de los dos. No podían usarla sin mi firma. Era imposible. ¿O no? Retrocedí la grabación y la escuché varias veces. Y entonces Carlo habló otra vez, en voz bajita. Pero, mamá, ¿y si descubren que la firma de Ana es falsa? ¿Qué hacemos? No la van a descubrir, respondió ella, con absoluta seguridad. Ya mandé a hacer una igualita a la original. Se me heló la sangre. Me quedé sin aire. Habían falsificado mi firma. Habían hipotecado la casa. Habían usado todo lo mío. Y aún así tenían el descaro de llamarme interesada y gente de rancho. Ese fue el momento exacto en que supe que la guerra apenas comenzaba. Además, esa muchacha ni sabe nada, decía doña Beatriz con su voz llena de desprecio. Con que se quede tranquila haciendo su papel de nuera obediente en esta casa, es más que suficiente. Ya verás, hijo, cuando usemos ese dinero del préstamo para invertir en el negocio de ese señor Hugo y nos salga bien, pagamos la deuda, recuperamos la escritura, y asunto arreglado. Para ese entonces, si quiere, le damos a Ana unos cuantos cientos de miles para que atienda al viejo ese de su familia y ya. ¿Qué más quiere?
Yo me quedé congelada frente a la pantalla. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. No solo me despreciaban. No solo se burlaban de mi familia. Detrás de toda esa crueldad había un plan todavía más sucio, y yo había caído directo en su trampa. Habían falsificado mi firma. Habían hipotecado mi casa. Habían usado mi dinero para un préstamo turbio. Me habían usado como si fuera una pieza sacrificable. La rabia me quemó desde dentro. Cerré los puños con tanta fuerza que pensé que rompería el teclado. Pero luego respiré profundo. No. Aquí era donde debía estar más fría que nunca. Lo que tenía entre manos no era una simple prueba. Era el golpe mortal. La carta que podía destruirlos. Pero no la usaría todavía. Iba a esperar. A esperar el momento exacto en que ellos creyeran que ya habían ganado. Cuando estuvieran más confiados, más altaneros. Yo los haría caer desde lo más alto directo al fondo del abismo. Guardé la grabación y se la envié de inmediato al tío Humberto. Él me llamó en segundos, furioso. Dios mío. ¿También se atrevieron a esto? Ana, falsificar una firma para hipotecar una propiedad es un delito penal. Esta vez ya no tienen cómo salirse con la suya. Y así, nuestro plan comenzó a armarse en silencio. El tío Humberto investigaría por su cuenta. ¿Quién les prestó el dinero? ¿Para qué? ¿Y bajo qué condiciones? Yo, por mi parte, seguiría actuando como la nuera dulce, callada y sufrida. Pero esta vez mi papel tenía otro propósito. Yo sería la trampa. Y ellos, los que caerían de lleno. Después de descubrir su traición, ya no era la misma Ana ingenua de antes. Mi dolor se convirtió en algo más fuerte, una determinación fría, casi peligrosa. Cada día que vivía en esa mansión ya no era un sacrificio. Era una cacería. Y yo era la cazadora. Me mostraba callada, triste, distraída por la enfermedad de mi papá. Casi no hablaba, caminaba con la mirada vacía. Y eso los tranquilizó completamente. Doña Beatriz y Carlo estaban encantados, seguros de que yo ya estaba destruida, que ya no me atrevería a exigir nada. Tanto así que comenzaron a hablar de sus negocios sin precaución, convencidos de que yo estaba encerrada en mi cuarto llorando. Pero no sabían que mis oídos seguían trabajando. La mini grabadora que había escondido en el despacho de Carlos seguía capturándolo todo. Y noche tras noche me daba piezas nuevas del rompecabezas. Así fue como descubrí la verdad. Habían pedido un préstamo de 5 millones de pesos a una financiera privada, nada de bancos, y con intereses casi criminales. Usaron ese dinero para invertir en un supuesto proyecto inmobiliario en un estado del norte. Un proyecto que prometía multiplicar la inversión por 5 o 10 en pocos meses. ¿El que los convenció? Un tal Hugo, a quien doña Beatriz llamaba cariñosamente el joven Hugo. Pero entre más escuchaba, más claro me quedaba. Eso no era una inversión. Era una estafa. Y ellos, como polillas tontas, estaban volando directo al fuego. Mientras tanto, el tío Humberto ya había empezado a mover sus propios hilos, el tío Hugo se movió en silencio, como siempre. Él fue el primero en contactar a un amigo suyo que trabajaba en la Policía de Delitos Económicos, pasándole toda la información sobre el préstamo sospechoso y el proyecto inmobiliario fantasma. Desde ese momento, una investigación secreta empezó a armarse. En cuanto a mi papá, yo no dudé ni un segundo. Llamé a mi mejor amiga, Carolina, directora de una empresa grande allá en Guadalajara, y le conté todo lo que estaba viviendo. Le pedí prestado $500,000 y le prometí que se lo devolvería lo antes posible. Ella ni siquiera preguntó de más, simplemente me hizo la transferencia. Yo mandé el dinero de inmediato a mi mamá y le pedí que no se preocupara, que se enfocara en cuidar a mi papá. La cirugía salió bien, y cuando supe que ya había pasado lo peor, sentí que por fin podía respirar. El peso más grande de mi corazón, al fin, se había quitado. Ahora sí, podía dedicarme a limpiar el desastre que tenía que enfrentar en esta casa. El tiempo pasó rápido. El préstamo de 5 millones estaba a punto de vencer, pero el proyecto fantasma seguía sin dar señales de vida. No había ganancias, nada, solo el tal Hugo el licenciado,
ese amigo cercano de doña Teresa, llamando todos los días para exigir que metieran más dinero para arreglar papeles legales. Doña Teresa y su hijo, Carlos, ya no podían ni dormir. La seguridad que antes presumían se les había caído. Ahora vivían llenos de ansiedad y miedo. Los veía discutir todo el tiempo. Carlos le reclamaba a su mamá por confiar en cualquiera, y doña Teresa le gritaba que él era un inútil que no sabía resolver nada. Yo ya entendía que mi momento había llegado. La red que yo misma tejí, sumada a la ambición y estupidez de ellos, estaba lista para cerrarse. Así que decidí dar el golpe final. Uno que los dejaría sin aire, sin salida, sin nada. Esa noche bajé a la sala. Toda la familia estaba reunida ahí, con un ambiente tan pesado que parecía un velorio. Yo puse la cara más cansada y resignada que pude. Doña Teresa, dije con voz débil, estos días he pensado mucho. Todas las miradas se fueron hacia mí. Sé que me equivoqué al querer retirar mi parte del dinero para la casa de mis papás. Fui egoísta, solo pensé en mi familia y no en el bien de esta casa. Doña Teresa levantó una ceja, altanera, pero intrigada. ¿Hasta ahora te das cuenta? Escupió. Sí, señora. Agaché la cabeza. La cirugía de mi papá ya la resolví yo sola. No quiero seguir siendo una carga para ustedes. Carlos suspiró aliviado. Así está mejor, dijo. Pero, quiero hacer algo más, agregué, mirando directamente a doña Teresa. Algo para reparar mi error. Doña Teresa se enderezó, oliendo el poder como un tiburón huele sangre. ¿Y ahora qué quieres hacer? Yo respiré hondo y solté el anzuelo. Quiero cederle toda mi parte de la casa. Todo mi derecho sobre esta mansión. Pasarlo a su nombre, doña Teresa. Como muestra de que quiero estar en paz con la familia. La sala quedó muda. Ni Carlos, ni Teresa, ni la prima Mimi podían creer lo que estaban escuchando. Una presa ofreciéndose sola. Los ojos de doña Teresa brillaron como si le hubieran puesto oro enfrente. ¿Qué estás hablando en serio? Balbuceó. Sí, señora. Yo soy una simple mujer. El dinero no me importa tanto como tener una familia unida, solo tengo una petición. ¿Y cuál? Preguntó de inmediato. Quiero que el trámite se haga en una reunión familiar. Con todos los tíos, las tías, los primos. Quiero que todos sean testigos de mi buena voluntad, para que nadie vuelva a decir que soy una mala nuera. Doña Teresa mordió el anzuelo sin pensarlo. Esa mujer vivía para presumir, para verse importante frente a los demás. Y una ceremonia pública donde yo cedía la casa era el evento perfecto para alimentar su ego. Ella creyó que se estaba llevando el premio mayor. Sin imaginar que justo ahí, frente a toda la familia. ¿Sería el día de su caída, de acuerdo, de acuerdo? Asintió doña Teresa sin dudar ni un segundo. Yo me encargo de todo. Este fin de semana invitaré a toda la familia a la casa. Tranquila, Lan, todos verán lo buena nuera que eres. Su sonrisa era de alguien que se cree ganador. Carlos y Mimi también me miraban con una mezcla de lástima y triunfo. Me despreciaban por tonta y se sentían dueños de un tesoro que pronto caerá en sus manos. Lo que no sabían era que la reunión que tanto esperaban no sería un escenario para glorificarse, sino un tribunal. Yo sería quien juzgaría y sentenciaría todos sus errores. La soga estaba puesta alrededor de su cuello y ellos mismos la apretarían. El mayor acto de mi vida estaba a punto de comenzar, y me preguntaba si sus corazones de piedra aguantarían el golpe que se les venía. Los días siguientes, la familia vivió en un clima de euforia y orgullo. Doña Teresa no dejaba de llamar por teléfono, invitando a todos los parientes. Recuerden, tíos y tías, no falten. Lan, mi nuera, es tan considerada que nos dará un gran regalo. Vengan a celebrarlo y a ser testigos de su devoción. Insistía en recalcar considerada como si fuera un trofeo personal. Mimi ya no me miraba con altanería, ahora mostraba una dulzura falsa, preguntando a cada rato. Chica, ¿necesitas que te ayude en algo? Si estás cansada, descansa.
pero sus ojos delataban la impaciencia y las ganas de recibir lo que creía suyo. Carlos también mostraba un comportamiento extraño, repentinamente atento y dulce. Compraba platos caros, vestidos nuevos, me llenaba de halagos. No te preocupes, después de esto toda la familia te querrá más. Yo aceptaba todas esas actuaciones con una expresión inocente y emocionada, interpretando a la esposa agradecida y feliz de que la familia la reconociera. Cuanto más confiada y dócil me veían, más seguros se sentían, sin imaginar que tanto Mimi como Carlos estaban siendo vigilados en secreto. El tío Hugo había reunido toda la evidencia. La empresa financiera era una organización ilegal, y Hugo resultaba ser un estafador buscado por la policía. Todo el proyecto inmobiliario era una ilusión. Doña Teresa y Carlos habían perdido 5 millones en un fraude y, como era dinero ilegal, no podían denunciarlo. Por eso necesitaban la mansión, era su salvavidas. El tío Hugo también tenía listos todos los documentos legales, evidencia de mi inversión, la falsificación de mi firma, y las grabaciones de las conversaciones de Doña Teresa y Carlos. Todo estaba listo, solo faltaba el día del juicio. Finalmente, llegó el día de la reunión familiar. La mansión estaba llena de invitados, pero no eran amigos ni colegas míos, todos eran parientes del lado de Carlos. Caras conocidas que antes me miraban con desprecio ahora mostraban curiosidad y un falso respeto, porque habían oído que yo cedería mi parte de la casa. Doña Teresa vestía un elegante traje rojo, saludaba a todos con orgullo, y me presentó. Esta es Lan, mi nuera. Es muy obediente y devota. Yo solo asentí con una sonrisa discreta y llena de significado. La reunión comenzó. Todos se sentaron en la sala, esperando ver a la nuera ejemplar, sin saber que el verdadero espectáculo estaba a punto de empezar. Después de unas palabras trilladas del tío mayor, Doña Teresa carraspeó y empezó su gran espectáculo. Querida familia, hoy los reuní aquí para compartir una noticia muy buena. Mi nuera, Lan, después de un tiempo viviendo con nosotros, ha entendido los valores de esta casa y el cariño de la familia. Y ella, de manera completamente voluntaria, ha decidido ceder su parte de la mansión a mí y a mi esposo como muestra de su gratitud. De verdad, estoy muy conmovida con su corazón tan noble. Se escucharon aplausos, acompañados de murmuraciones llenas de admiración. ¡Qué muchacha tan considerada, Tienen suerte de haber encontrado una nuera así. No cualquiera hace eso. Doña Teresa sonrió satisfecha y me miró. A ver, Lan, ¿quieres decir algunas palabras? Ese era el momento que yo estaba esperando. Me levanté despacio y caminé hacia el centro de la sala. No miré a Doña Teresa. Miré a todos los presentes, uno por uno. Respiré profundo para mantener mi voz firme. Y tíos, tías, primos, empecé con un tono claro y seguro. Antes de mostrarles mi buena voluntad, quisiera contarles la historia real de cómo se construyó esta casa. El ambiente cambió. Varios se miraron entre sí, confundidos. Doña Teresa y Carlos fruncieron el ceño, algo les olía mal. Yo continué sin darles importancia. Cuando esta casa comenzó a planearse, yo pasé noches enteras sin dormir, trabajando en los diseños. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo estaba bajo el sol o bajo la lluvia supervisando la obra. Cada peso que ahorré de mis proyectos extra, de mis bonos y mi trabajo, abrí el portafolio que llevaba conmigo, terminó aquí. Saqué un montón de documentos y los levanté para que todos los vieran. Aquí están los movimientos bancarios, casi 2 millones de pesos que yo misma ingresé a la cuenta común para comprar el terreno y empezar la construcción. Aquí están las facturas de los materiales, desde cada ladrillo, cada saco de cemento, cada metro de cable, todo pagado por mí. Y saqué otro documento, es el plano arquitectónico completo de la casa, dibujado por mí. Ni siquiera cobré por mi propio trabajo. Un murmullo recorrió la sala. La sorpresa se transformó en duda. Más de uno comenzó a preguntarse si la historia que conocían era la verdadera. La cara de Doña Teresa y Carlos se puso pálida. No esperaban que yo llegara tan preparada. Pero eso era apenas el calentamiento. El verdadero golpe venía después. Los miré fijamente, dejando que una sonrisa fría se dibujara en mis labios.
Porque lo que yo estaba a punto de mostrar no solo los dejaría en vergüenza, también podía mandar a ambos a prisión. La verdad sobre la firma falsificada, en medio de toda la familia, tendría un impacto devastador. El ambiente festivo de hace unos minutos desapareció. La sala ahora estaba llena de tensión, con un silencio pesado. Los familiares que antes aplaudían mi generosidad ahora me veían con ojos confundidos, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Miraban a mí. Luego a doña Teresa y a Carlos. Luego otra vez a mí. Empezaban a entender que nada era como se los habían contado. La cara de doña Teresa pasó de pálida a roja como un jitomate. Estaba furiosa y avergonzada. Jamás imaginó que la oveja obediente que ella creía tener totalmente dominada se atreviera a levantarse, a hablar así y encima a hacerlo todo tan calculado. ¿Tú qué tonterías estás diciendo?, balbuceó, tratando de recuperar su tono autoritario. El dinero es de los dos. ¿Para qué andas presumiendo aquí? ¿Quieres manchar el nombre de esta familia? ¿Quieres separar a una madre de su hijo? Yo no quiero eso, señora, respondí tranquila. Solo quiero que todos sepan que para construir esta casa yo puse dinero, esfuerzo y hasta la salud. Yo no soy ninguna mantenida, ni estoy viviendo aquí de favor. Esta también es mi casa. Doña Teresa se quedó sin palabras. Los familiares empezaron a murmurar. Ah, caray, la muchacha metió un buen de lana también, ¿eh? Pues con todos esos papeles no se ve que esté mintiendo. Y doña Teresa siempre diciendo que su hijo pagó todo. Viendo que la cosa se estaba poniendo fea, Álvaro, mi esposo, se levantó de golpe intentando calmar el ambiente. Ya, por favor. Esta casa la construimos entre los dos, es normal. Lan solo quiere compartir la alegría con la familia, no hay mala intención. Mamá, no se enoje. Y volteó a verme, haciéndome señas con los ojos. Lan, siéntate, todavía falta lo importante de hoy. Yo sabía perfectamente lo que quería, que me callara, que siguiera el teatrito de donar la casa para salvarles la cara. Pero yo ya no era la misma de antes. ¿Lo importante?, dije con una sonrisa fría. Sí, claro, vamos a lo importante. Yo también tengo un regalito especial para ti y para tu mamá. Abrí mi portafolio. Pero esta vez no saqué papeles, sino una grabadora pequeña. La puse sobre la mesa y apreté play. Toda la sala quedó en silencio. La voz de Álvaro salió clarita. Ma, ese préstamo ya va a vencer. Si no tenemos la escritura de la casa para meterla como garantía, nos van a dejar en la calle. Y la voz de doña Teresa respondió. No te preocupes. La firma de ella ya la falsifiqué. La mandé a hacer igualita. Esa muchacha ni se va a enterar. El audio terminó. Pero el silencio que dejó fue aún peor. Todos, absolutamente todos, se quedaron paralizados como estatuas. Cualquier emoción se veía en sus caras: sorpresa, miedo, incredulidad. Préstamo. Hipoteca. Firma falsificada. Esas palabras explotaron en la mente de cada uno como bombas. Los murmullos regresaron, pero ahora llenos de furia. Dios mío santo, falsificar la firma. Y meter la casa como garantía. Eso es delito. Con razón querían que la muchacha firmara rápido, era para tapar lo que hicieron. La cara de doña Teresa ya no tenía ni una gota de sangre. Le temblaba el cuerpo entero. Los labios se le movían pero no salía ni un sonido. Me miraba con una mezcla de odio, miedo y desesperación, como si estuviera viendo a un demonio. Álvaro se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza, temblando. No podía levantar la vista. La cortina final cayó. La verdad quedó expuesta. Cruda, vergonzosa, sucia. Y ahí, frente a toda la familia, tanto doña Teresa como Álvaro quedaron al descubierto, mostrando la cara que siempre habían escondido. Me quedé ahí parada, viendo todo el caos frente a mí. Pero no sentí satisfacción, nada de eso. Solo una tristeza profunda y un asco que me quemaba por dentro. Yo había querido de verdad a ese hombre. Yo había respetado a esa mujer.
Y ellos mismos fueron quienes destruyeron todo. Entonces hablé, con una voz tan fría que cortó el aire como navaja. Todavía quieren que les demuestre mi gratitud y mi respeto, mamá. ¿Álvaro? Mi pregunta fue como el último golpe que terminó de romper lo poco que les quedaba de dignidad. Doña Teresa levantó la cabeza, los ojos desorbitados. Parecía una fiera acorralada. Ya no tenía nada que perder. Tú, maldita. Me tendiste una trampa. Gritó. Y de repente se lanzó hacia mí como loca, con las manos extendidas, los dedos como garras. Pero yo ya estaba preparada. No tuve miedo. Solo esperé. Porque sabía que después de lo que estaba por hacer, el final de ella sería aún más humillante. La locura de Doña Teresa explotó como un volcán guardado por años. Corrió hacia mí, los ojos rojos, la cara torcida por la rabia y la vergüenza. Los familiares gritaron, algunos intentaron detenerla, pero ya era tarde. Estaba justo frente a mí. La vi levantar la mano, con esas uñas afiladas listas para arañarme. «Te voy a matar, desgraciada», aulló. En ese instante el tiempo pareció frenarse. Yo no retrocedí. La miré directo a los ojos, sin parpadear. Ya aguanté demasiado, dije en voz baja, firme. Hoy no voy a dejar que nadie me vuelva a pisotear. Y cuando su mano estuvo a centímetros de mi cara, yo actué. No fue un movimiento débil. Fue firme. Fue definitivo. Chas. Un sonidazo seco retumbó en toda la sala. El silencio cayó como un balde de hielo. Pero no fui yo quien recibió el golpe. La que salió volando hacia atrás fue Doña Teresa. Yo la había abofeteado con toda la fuerza de todos los años que me callé, de todos los insultos, de todas las humillaciones. Ese golpe no fue solo defensa. Fue justicia. Fue mi grito después de tanto silencio. Doña Teresa tropezó, dio varios pasos hacia atrás. Se agarró la mejilla, donde se marcaban claritas mis 5 dedos. Me miró con los ojos enormes. La locura se le apagó de golpe. Ahora solo había miedo. Miedo real. Ella, la mujer que siempre gritaba, que trataba a todos como basura, que vivía mandando y humillando. Hoy había recibido una bofetada delante de toda la familia. Y no de cualquiera. De la nuera que siempre menospreció. Se quedó tartamudeando, sin poder armar una oración. Y ese golpe, dije con la voz más fría que he tenido en mi vida, es para que aprenda lo que significa respetar. Respetar a los demás, y de paso, respetarse a usted misma. Tú le pegaste a mi mamá. Y gritó Álvaro, que por fin reaccionó. Corrió hacia mí queriendo empujarme. Pero retrocedí un paso y lo fulminé con la mirada. Y cállate, le solté. Tú no tienes ningún derecho a abrir la boca conmigo. Y Álvaro, que tantas veces me gritó. Hoy no pudo decir ni una palabra, un hombre que permite que humillen a su esposa, que solo mira y encima se une a los ataques. Ese hombre dejó de ser mi esposo desde hace mucho. Álvaro se quedó paralizado, pálido, como si mis palabras le hubieran cortado el aire. Los familiares también estaban en shock. Nunca me habían visto así. La nuera que siempre se quedaba callada, la que hablaba suavecito, hoy estaba de pie como una tormenta lista para arrasar con todo. Y entonces entendieron algo. Mi silencio nunca fue debilidad. Mi silencio era el ojo del huracán. Sin dejarles tiempo para reaccionar, regresé por el maletín y saqué el último documento. Mi verdadera carta fuerte. Y ahora, dije con una sonrisa amarga, les presento mi regalo final para esta familia. Levanté una hoja. Y esta es la notificación del juzgado. Ya presenté la demanda de divorcio. Las miradas se clavaron en mí, algunas confundidas, otras horrorizadas. Saqué otro paquete de hojas. Y esto, continué, es una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por falsificación de firma y fraude en contra de Doña Teresa Ramírez y Álvaro Ramírez. Si la grabación que escucharon hace rato fue como lanzar una bomba. Estos papeles eran un terremoto que terminó de derrumbar lo poco que quedaba en pie. ¿Que estás loca?
gritó doña Teresa, la voz quebrada por el miedo. Porque una cosa es ser avergonzada frente a toda la familia. Pero enfrentarse a la justicia, a la cárcel. Eso ya era otro nivel. No, loca no estoy, respondí, mirándola fijo. Locos fueron ustedes, cegados por la avaricia, el abuso y la idea absurda de que yo era tonta y fácil de manipular. Pude soportar el desprecio. Pero jamás iba a soportar un crimen. Me giré hacia los familiares, que aún no podían creer lo que pasaba. Tíos, tías, dije con voz firme. Hoy no los traje aquí para presumir ninguna gratitud. Los traje para que fueran testigos de la verdad. Para que vean la clase de personas que se esconden detrás del apellido Ramírez. Y para que nunca más puedan usar esa fachada de familia respetable para pisotear a nadie. Nadie habló. El silencio era tan pesado que parecía aplastar las paredes. Todas las miradas ahora eran de asco y rechazo. Directo hacia doña Teresa y su hijo. Ellos ya no tenían a nadie de su lado. Habían quedado completamente solos, expuestos, derrotados. La obra había terminado. Y en este escenario desnudo solo quedaban dos personas temblando, esperando la sentencia. Los miré por última vez. Sin odio. Sin lástima. La justicia puede tardar, dije dentro de mí, pero siempre llega. Doña Teresa cayó de rodillas. La mujer que siempre se vestía de lujo, que presumía poder y autoridad, ahora estaba hecha un guiñapo en el suelo. El cabello despeinado, el vestido rojo de seda arrugado, las manos temblando. Murmuraba incoherencias, perdida en sus propios miedos. Seguramente las imágenes de un futuro entre rejas ya le estaban pasando frente a los ojos. Y Álvaro, peor todavía. La cabeza entre las manos, incapaz de mirarle la cara a nadie. El terremoto que provoqué acababa de destruir por completo a la familia de mi esposo. Las citaciones y las denuncias sobre la mesa eran como un veredicto final. Un cierre definitivo. Un punto sin retorno. Y ahora, cada quien iba a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Él no gritó, no insultó. Simplemente se quedó ahí, sentado, completamente inmóvil. El rostro blanco como el papel, los ojos perdidos, vacíos. El hombre que siempre se hacía el elegante, el refinado. Ahora no era más que un cuerpo sin alma. El pequeño imperio que él y su madre, doña Teresa, habían construido a base de mentiras y engaños. Se había derrumbado en tan solo una tarde. Los familiares, después del shock inicial, empezaron a levantarse uno por uno. No dijeron nada. Solo recogieron sus cosas y se fueron, cabizbajos, con expresiones de asco y decepción. Nadie quería quedar ligado a una familia que estaba a punto de meterse en problemas legales. Toda la fachada que doña Teresa había maquillado durante años se vino abajo de golpe. Solo quedó la vergüenza, la humillación, el silencio. La mansión enorme, que hacía unas horas estaba llena de murmullos y gente presumiendo. Se volvió fría y vacía. Solo quedábamos nosotros tres. Y María, mi cuñada, acurrucada en una esquina, temblando como un pajarito. Yo no quería estar un minuto más en ese lugar. Me giré para irme, pero de pronto Álvaro se levantó de golpe, corrió hacia mí. Y se arrodilló. Se arrodilló. Me abrazó las piernas, llorando como si se estuviera desmoronando. Laura, por favor, te lo suplico. Yo fui el que falló. Todo es culpa mía. Puedes retirar la denuncia, ¿sí? Perdónanos, a mi mamá y a mí, una sola vez. Te juro que te lo voy a devolver todo. ¿Podemos empezar de nuevo, sí? Por favor. Lo miré desde arriba. Ese mismo rostro, esa misma voz. Pero ahora solo me provocaba asco. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de todo lo que hizo? ¿Después de semejante traición, de su cobardía, de prestarse a lo peor que su madre planeó? ¿De verdad tenía la cara de pedirme eso? Retiré mi pierna de sus manos. Álvaro, ya párate. Tu teatro ya terminó. No, dijo con la voz rota. No estoy actuando. Te lo juro, Laura. Sé que fui débil, sé que dejé que mi mamá me manejara,
pero todavía te amo, yo no quiero perderte. Solté una risa amarga. ¿Me amas? ¿Tú? ¿El mismo que dejó que tu madre me humillara? ¿El que falsificó mi firma a escondidas? ¿El que prefirió una esquina de esta mansión antes que la vida de mi papá? Negué con la cabeza. Tu amor es barato, Álvaro. Barato y despreciable. Cada palabra mía le cayó como una puñalada. Bajó la cabeza, sin poder decir nada más. Todo había ido demasiado lejos. Era un punto sin retorno. Entre tú y yo ya no queda nada, dije con voz plana, sin emoción. Ahora deja que la ley decida. Ese es el precio que tú y tu madre van a pagar por todo lo que hicieron. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. No había nada que valiera la pena ver. Salí de esa mansión. Salí de ese matrimonio infernal. Dejé atrás a una familia hecha pedazos, hundida en su propia miseria. No sentí felicidad. No sentí victoria. Solo un enorme vacío, un cansancio profundo. Pero también sabía algo. Era un final necesario. Para que yo pudiera empezar una vida nueva, sin mentiras, sin máscaras. En los días siguientes, tal como esperaba, la policía intervino. Con las pruebas que yo y don Hugo entregamos, a doña Teresa y a Álvaro los llamaron a declarar. Al principio trataron de negar todo, de echarse la culpa mutuamente, pero ante los argumentos claros del abogado y las pruebas irrefutables, tuvieron que aceptar su culpa. El caso de la falsificación de firmas y el fraude que habían cometido causó un gran revuelo. Doña Teresa, como cabecilla, recibió la sentencia que merecía. Álvaro, como cómplice, tampoco se libró del castigo de la ley. La mansión, símbolo de su lujo y sus delitos, fue subastada para saldar la deuda con la financiera y compensarme a mí por todo lo perdido. Su familia no solo perdió bienes materiales, sino también el honor y cualquier futuro posible. Yo, por mi parte, una vez finalizado el trámite de divorcio, recuperé todo el dinero que había invertido. No compré otra mansión. Solo adquirí un departamento pequeño, acogedor, en un barrio tranquilo. Con el dinero que sobraba, ayudé a mis padres y empecé a perseguir un sueño que había guardado por años. No regresé a la antigua empresa. Decidí abrir mi propio estudio de arquitectura, Nerea, pequeño, sin pretensiones de ser enorme, pero donde podía crear libremente y usar mi talento para embellecer la vida de otros. Don Hugo me ayudó mucho con los trámites legales. Mis antiguos amigos y colegas, al conocer la historia, me apoyaron y me presentaron a los primeros clientes. Poco a poco, mi trabajo entró en ritmo. Los planos, los proyectos nuevos, me absorbieron, ayudándome a olvidar los recuerdos dolorosos. Mi vida comenzó un nuevo capítulo. No era rosa por amor, pero sí verde de esperanza y libertad. Aprendí una lección valiosa: el respeto no se pide, se gana con tu valor y tu integridad. A veces, la bofetada más fuerte no es la que te dan en la cara, sino la verdad brutal que te hace despertar y reencontrarte contigo misma. ¿Encontraría finalmente un puerto seguro después de tanto dolor? ¿Se abriría una puerta a la felicidad para una mujer que ha pasado por tantas heridas como yo? El tiempo pasó. 2 años después de haber salido de aquel matrimonio infernal, mi vida era completamente distinta. Mi estudio de arquitectura, Nerea, empezó a tener reconocimiento en el mercado. No aceptaba proyectos ostentosos, sino aquellos con impacto social, casas para familias con ingresos bajos, pequeñas bibliotecas en pueblos, proyectos comunitarios. Encontré alegría y sentido en usar mi talento para ayudar a otros y generar valor real. Mis padres pudieron mudarse a la ciudad conmigo. Después de la cirugía, la salud de mi padre mejoró mucho. Ellos ya no tenían que preocuparse por dinero y podían disfrutar su vejez rodeados de sus hijos. Ver la sonrisa de satisfacción en sus rostros me hizo sentir que todo el esfuerzo valió la pena. A veces llegaban noticias de mi exfamilia política. Álvaro, tras salir de prisión anticipadamente gracias a buena conducta, ya no era el joven elegante de antes. Vivía una vida tranquila, trabajando en algo común, y parece que no se volvió a casar. Doña Teresa, después de cumplir su condena, estaba vieja y débil.
La pérdida total de bienes y prestigio la había destruido. Vivía sola en una pequeña renta, sin familiares ni amigos. María, tras la caída de su familia, también tuvo que valerse por sí misma. Se casó con un hombre común y se mudó a otra ciudad. Parece que la vida le enseñó, finalmente, el valor de las cosas. Escuché estas noticias sin sentir ni rencor ni satisfacción. No era venganza, tampoco lástima. Ellos tenían su vida, y yo tenía la mía. El tiempo borró las deudas emocionales. Pensé que viviría una vida tranquila, enfocada en mi trabajo y mi familia. Ya no creía en el amor, ni tenía intención de casarme de nuevo. Las heridas del pasado sanaron, pero dejaron cicatrices, una prudencia invisible, pero entonces, el destino volvió a tocar mi puerta, justo en un día que yo menos esperaba. Ese día fui a supervisar una obra escolar que mi empresa estaba construyendo en un municipio a las afueras de la ciudad. Mientras hablaba con el jefe de la cuadrilla, se acercó un hombre vestido con camisa blanca y pantalón de vestir sencillo. Era alto, de rostro amable y con una sonrisa cálida que desarmaba a cualquiera. «Perdón, ¿usted es la arquitecta Ana, directora del estudio Anerea?», preguntó con una voz tranquila y profunda. «Sí, soy yo». «¿En qué puedo ayudarle?», respondí. «Mucho gusto, soy Miguel, maestro de artes de esta escuela. Escuché que usted diseñó todo el proyecto del nuevo plantel, y también que donó parte del presupuesto para que pudiera construirse. De parte de los maestros y de los niños, quiero darle las gracias», dijo, inclinando la cabeza con un gesto muy respetuoso. Me sonrojé un poco. «Y no se preocupe, lo hice con mucho gusto». Él levantó la mirada y dijo algo que me tocó el corazón. «Usted no solo construyó una escuela, construyó futuro». Vi sus planos. Cada rincón está pensado para que los niños imaginen, creen, sueñen. Usted no solo es talentosa, también tiene un gran corazón. Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, calidez. Comenzamos a platicar y descubrí que teníamos muchas cosas en común. Él amaba el arte y la belleza de las cosas simples. Me habló de sus pinturas, de su sueño de enseñarles a los niños pobres a ver el mundo con ojos creativos. Su forma de hablar me atrapó sin que yo lo notara. Desde ese día, empezamos a mantener contacto. A veces me enviaba dibujos que sus alumnos hacían, o pequeñas artesanías creadas con materiales reciclados. Yo también le platicaba sobre mis proyectos nuevos. Sin darnos cuenta, nos volvimos confidentes, dos almas que se entendían sin esfuerzo. Con Miguel, sentía una paz extraña. No era como Álvaro. No tenía brillo falso, ni palabras bonitas para manipular. Era sincero, profundo y genuino. Me escuchaba. Me entendía. Y lo más importante, me respetaba. Respetaba mi trabajo, mi talento y hasta mi pasado. En una ocasión, le conté todo sobre mi matrimonio anterior. No para dar lástima, sino para que supiera quién era yo realmente. Él me tomó la mano con mucha suavidad y dijo: «Y el pasado ya quedó atrás, Ana. Lo importante es quién eres hoy, una mujer fuerte, talentosa y llena de bondad. Tú mereces ser feliz». Sentí que algo dentro de mí, algo que creí muerto, volvió a moverse. Me di cuenta de que estaba empezando a sentir algo por él, pero también tenía miedo. Miedo de abrir el corazón otra vez. Miedo de volver a sufrir. Una tarde, Miguel me citó en una cafetería pequeñita, llena de flores bugambilia. No dijo mucho. Solo puso un cuadro frente a mí. Era un retrato mío. Yo, de pie en la obra, sosteniendo mis planos, sonriendo bajo una puesta de sol. Una imagen llena de fuerza y de luz. «Para mí, siempre te ves así», dijo en voz baja. Luego me miró directo a los ojos. «Ana, sé que has sufrido y que no es fácil confiar otra vez. Yo no puedo prometer cosas enormes, solo quiero pedirte una oportunidad. Una oportunidad para caminar a tu lado en los días soleados, y cubrirte en los días de lluvia. ¿Me permitirías ser tu pareja?». Yo miré el cuadro, después lo miré a él, y mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza.
Eran lágrimas de alivio, de emoción, de esperanza. Después de tanto dolor, después de tantos golpes de la vida, finalmente encontré a un hombre que veía mi valor, que veía a la mujer que soy, y que realmente me apreciaba. Le respondí con un pequeño asentimiento mientras sonreía entre lágrimas. Un sí suave, pero seguro. Un sí que marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Quizá la felicidad no significa no tropezar nunca, sino que cada vez que caemos, tengamos el valor de levantarnos y seguir adelante. Y en ese camino, tener a alguien que esté dispuesto a tomar nuestra mano y decir: no tengas miedo, yo estoy aquí. ¿Será que esta nueva historia de amor con Miguel será realmente tranquila y completa, o la vida todavía me guardará desafíos inesperados? Probablemente sí, pero ahora estoy lista para enfrentarlos con fuerza y determinación. Mi relación con Miguel no es apasionada ni ostentosa como lo fue con Álvaro al principio. Es como un arroyo claro que fluye suave, calando lentamente en mi corazón, sanando cicatrices que pensé que nunca cerrarían. Miguel es un hombre delicado y profundo. Entiende mis miedos invisibles, nunca me presiona ni exige nada. Solo está a mi lado con gestos pequeños pero llenos de amor. Puede manejar cientos de kilómetros desde el municipio hasta la ciudad solo para traerme un ramo de flores silvestres, porque dice que combinan con mi belleza sencilla. Puede pasar horas escuchándome explicar un nuevo diseño, dando sugerencias sinceras desde su perspectiva artística. Incluso dedica fines de semana a enseñarle pintura a mi padre, ayudándole a redescubrir la alegría en la vejez. Mis padres lo adoran. Mi mamá me toma de la mano y me dice: Ana, es un hombre bueno y honesto. No dejes que el pasado te robe la felicidad. Yo lo sé. Con Miguel, puedo ser yo misma. No necesito fingir, ni demostrar nada. Puedo ser la arquitecta fuerte y decidida en el trabajo, y también la mujer frágil que necesita apoyarse cuando está cansada. Un año después, decidimos casarnos. Nuestra boda no fue en un salón lujoso. La celebramos en el patio de la pequeña escuela donde él enseña. Fue una boda muy especial, el escenario decorado con dibujos y manualidades de los niños, los invitados, familiares, amigos cercanos y vecinos del pueblo. Ese día no llevé un vestido caro, sino un vestido blanco tradicional que Miguel diseñó, pintando a mano flores de loto blancas, puras y fuertes, como yo, según él. Al tomar su mano y caminar juntos entre aplausos, no pude evitar llorar. Lágrimas de pura felicidad. Finalmente había encontrado mi lugar seguro en la vida. Después de la boda, decidí mudar la oficina de Ann Nerea al municipio, para estar cerca de él. Quería construir una vida simple y feliz en esa tierra. Nuestra filosofía de diseño para la comunidad ganó rápido el apoyo de autoridades y vecinos. Hicimos más proyectos útiles, construimos casas y espacios públicos para mejorar nuestro pueblo. La vida transcurría tranquila, hasta un día inesperado. Mientras trabajaba en la oficina, la recepcionista me dijo que alguien quería verme. Al salir, me quedé paralizada. Era Álvaro. Estaba flaco y envejecido, con ropa gastada y ojos hundidos, nada que ver con el ejecutivo elegante que recordaba. Los años en prisión lo habían cambiado por completo. ¿Qué haces aquí?, pregunté, con un tono alerta. Solo quiero pedirte perdón, dijo él, con la voz ronca. Sé que ahora todo es tarde, pero de verdad me arrepiento, Ana. Todos estos años he cargado con la culpa. Perdí familia, carrera y, lo más importante, te perdí a ti. Me equivoqué, fui débil, dejé que la codicia nublara mi juicio. Ya pasó, respondí, tranquila, ya no te guardo rencor, le dije con calma. Vive tu vida lo mejor que puedas. Me giré para volver a la oficina, pero Álvaro me llamó de golpe. Espera. Hoy vine porque necesito decirte algo más. Algo que he guardado por muchos años. Tiene que ver con mi mamá y con su muerte. Me quedé inmóvil. Su madre, doña Teresa, mi suegra, había muerto en prisión un año atrás por una supuesta enfermedad. Yo solo lo supe por alguien más y no le di importancia. ¿Pero por qué Álvaro sacaba ese tema ahora? Mi mamá, ella no murió por enfermedad, dijo él con la voz temblorosa. Se quitó la vida. Y antes de hacerlo, me dejó una carta.
Una carta donde confesaba un pecado horrible, algo peor que todo lo que te hizo a ti. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí un presentimiento oscuro recorriéndome el cuerpo. ¿Qué pecado? Álvaro tragó saliva, con los ojos llenos de culpa y lástima. Tiene que ver contigo, Ana. Tiene que ver con un secreto sobre tu origen. Mi mamá dijo que tú y María, mi hermana, en realidad, son gemelas. Fue como si el mundo se partiera bajo mis pies. Me quedé mirando al vacío, aturdida, sin poder creer lo que acababa de oír. ¿Yo y María, gemelas? ¿Estás loco? ¿Es alguna broma de mal gusto? Balbuceé, con la voz quebrada. Ojalá lo fuera. Pero es verdad. Sacó un sobreviejo, arrugado. Esta es la carta. Léela, y vas a entender. Mis manos temblaban mientras la abría. La letra de doña Teresa era torpe, chueca, pero cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Ana, cuando leas esto, quizá yo ya no esté en este mundo. Sé que he sido una mala madre y una mala persona, pero hay una verdad que debo confesar para que mi conciencia descanse. Tú y María son hijas mías. Gemelas. Por miedo y egoísmo, les arranqué la oportunidad de crecer juntas. Cuando nacieron, nuestra familia estaba en crisis. Tu abuelo exigía un hijo varón que continuara el apellido. Yo tenía miedo. Tenía vergüenza. Así que entregué a una de ustedes a una familia del pueblo y mentí diciendo que solo había nacido una niña. Esa familia, son tus padres adoptivos. Perdóname. He pagado caro todo el daño que te hice. Ojalá algún día Dios y tú me perdonen. Ya no pude seguir leyendo. La carta se resbaló de mis manos. Mi mente daba vueltas. Mis papás, las personas que más he amado, quienes me cuidaron, me enseñaron, me acompañaron, no eran mis papás biológicos. Y aquella mujer cruel, que me humilló y me destruyó la vida, ella era mi madre verdadera. Y María, la que me despreciaba, la que siempre buscó hacerme daño, era mi hermana gemela. Todo era demasiado absurdo, demasiado doloroso. Más cruel que cualquier traición. ¿Por qué? ¿Por qué la vida tenía que burlarse de mí justo cuando por fin había encontrado la felicidad? ¿Y ahora? ¿Cómo iba a enfrentar esta verdad monstruosa? ¿Mi relación con Miguel? ¿Mi nueva familia? ¿Mi paz recién construida? ¿Soportarían algo tan devastador? La revelación cayó sobre mí como un tsunami, destruyendo toda la tranquilidad que había logrado poco a poco. Me quedé allí, paralizada en mi propia oficina, con la carta hecha un nudo entre mis dedos, sin saber qué hacer, ni a quién acudir, ni cómo respirar. Álvaro ya se había ido. Y yo estaba sola frente a una verdad que podía romperlo todo. No sé cómo llegué a casa desde la oficina. Solo recuerdo que cuando Miguel abrió la puerta y vio mi cara perdida, no dijo ni una palabra, simplemente me abrazó. Me apoyé en su hombro y lloré como niña pequeña. Lloré por mi destino cruel, por todos los años de malos tratos de mi madre biológica y de mi hermana, por la verdad aplastante que acababa de descubrir. Miguel se quedó en silencio, acariciando mi espalda temblorosa. Me dejó llorar, dejar salir todo el dolor que llevaba dentro. Esa noche le conté todo. Él se quedó a mi lado, tomando mi mano, escuchando pacientemente. Cuando terminé de hablar, me abrazó con fuerza y me dijo con voz cálida y firme: Ana, pase lo que pase, seas quien seas, sigues siendo la mujer que amo. Tus padres adoptivos, porque te criaron y te hicieron ser quien eres, son tus verdaderos padres. Y esas otras personas, aunque compartan tu sangre, no cumplieron con su deber. No les debes nada. Sus palabras eran como un río de agua tibia que calmaba mi corazón roto. Sí, eso es lo que hace una familia, no la sangre, sino el amor, el cuidado y el sacrificio. Mis padres me dieron todo eso. Ellos son mi verdadera familia. Pero aún no podía quedarme tranquila. Necesitaba confirmarlo, escucharlo de ellos mismos. Al día siguiente, Miguel y yo llevamos a mi hija al pueblo. El camino parecía interminable y pesado. Tenía miedo. Miedo de enfrentar a mis padres,
Miedo de escuchar una verdad que podría lastimarnos a todos. Al llegar, mis padres se alegraron de verme, pero al notar mi expresión, sus sonrisas se apagaron. ¿Qué pasa, hija?, preguntó mi mamá, preocupada. No pude mentirles. Les entregué la carta de doña Teresa. Mis padres la leyeron, y sus rostros cambiaron. Mi mamá rompió a llorar, mi papá suspiró en silencio. Finalmente, con voz quebrada, dijo: «Es verdad, hija. Déjame contarte». Mi padre comenzó a relatar. Hace años, nuestras familias eran vecinas en el pueblo. Doña Teresa acababa de tener gemelas y su familia atravesaba una gran crisis. Su esposo, tu padre biológico, estaba endeudado por el juego, y los abuelos presionaban porque no había un hijo varón. Asustada y desesperada, doña Teresa llegó a nuestra casa pidiéndonos que cuidáramos de una de las niñas. Prometió que algún día volvería por ella. Tú y tu hermana llegaban después de que nosotros habíamos perdido a nuestro primer hijo. No pudimos resistirnos, y te acogimos como si fueras nuestra propia hija. Esperamos, 1 año, 2, 10, pero nunca regresó. Con el tiempo, su familia prosperó y se mudó a la ciudad, cortando todo contacto. Las lágrimas brotaron mientras abrazaba a mis padres con fuerza. Nunca los dejaré, les dije. Ustedes son mi verdadera familia. Lo que se hace por amor y cuidado vale más que la sangre. Solo tengo unos padres, y son ustedes. Nos abrazamos largo rato, dejando que las lágrimas lavaran todo el dolor y el rencor. La verdad, aunque dura, no nos separó, al contrario, fortaleció nuestro lazo. Finalmente entendí que la familia no se define solo por la sangre, sino por el amor y la conexión. Con la verdad aclarada, sentí un gran alivio. Ya no guardaba odio por doña Teresa, solo tristeza y compasión. Ella lo tenía todo, pero por egoísmo y cobardía, tiró lo más valioso, el amor maternal. Decidí no buscar a María. Nuestra relación ya no podía repararse. Que el pasado quede atrás. A partir de ahora, solo seremos extrañas recorriendo caminos distintos. Mi vida volvió a la paz y la calma que siempre había merecido. Miguel y yo construimos nuestra pequeña familia, cuidando juntos de nuestro hijo, y atendiendo a mis padres adoptivos. Me di cuenta de que la felicidad no siempre depende de tener un origen noble, sino de tener un lugar al que regresar y personas que te quieran sin condiciones. Unos meses después, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto vieja y amarillenta. En la imagen, 2 bebés idénticas dormían juntas en una cuna. Al reverso, con letra torpe, estaba escrito: «Perdón, sé que es de María». Tal vez ya había descubierto la verdad. Miré la foto sin que mi corazón se moviera. La guardé en una caja de madera y la puse en lo profundo del armario. Todo había terminado. Yo ya tenía mi paz interior. La tormenta había pasado y, tras la lluvia, mi cielo volvió a estar despejado. Me preguntaba si esta tranquilidad duraría para siempre, y si las personas del pasado me permitirían vivir en paz o si el destino aún me tendría preparadas sorpresas inesperadas. Mi vida transcurría tranquila, como un lago en otoño sin una sola ola. La empresa Arquitectura Serena creció cada vez más, no solo en el pueblo, sino también en los municipios vecinos, convirtiéndose en una marca respetada en arquitectura sostenible y ecológica. Miguel no solo era un maestro ejemplar, sino también un talentoso pintor. Abrió una clase de arte gratuita para los niños del pueblo, y sus obras comenzaron a llamar la atención del mundo artístico. Nuestro hijo, Tomás, crecía sano, curioso y juguetón. Era la alegría y la energía de toda la familia. Yo tenía todo lo que siempre soñé: un matrimonio feliz, un hijo maravilloso, una carrera exitosa y un hogar lleno de amor. El pasado, con sus traiciones y dolor, parecía quedar muy lejos en la memoria. Hasta que un día, algo inesperado me devolvió a la cruda realidad. Recibí una llamada de un hospital psiquiátrico en la ciudad. Me informaron que había una paciente llamada María que no dejaba de mencionar mi nombre. Había sido ingresada en estado de shock y profunda depresión. Los médicos decían que parecía estar obsesionada con su pasado y que solo yo podía calmarla. Mi corazón se hundió. María, mi hermana gemela, a quien nunca había reconocido.
¿Cómo había sido su vida tras conocer la verdad? ¿Cómo llegó a este estado? Una parte de mí quería no involucrarme más, pero otra parte, un instinto de compasión y quizá un lazo de sangre invisible, me empujaba a actuar. Hablé con Miguel, y él no se opuso. Solo me dijo: haz lo que tu corazón te dicte. Pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado. Decidí ir a la ciudad. Llegué al hospital, un lugar frío y sombrío. María estaba sentada, acurrucada en un rincón, con el cabello corto y despeinado, y un cuerpo delgado y pálido. Ya no quedaba nada de la señorita altiva que conocí. Se veía completamente vulnerable. Al verme, sus ojos se iluminaron por un momento y luego se apagaron, llenos de miedo y culpa. Con voz temblorosa apenas murmuró: hermana. Me senté a su lado, sin saber qué decir. Guardamos silencio por un largo rato. Finalmente, María empezó a hablar, con la voz entrecortada por sollozos. Me contó cómo, tras la ruina de su familia, había vivido días terriblemente difíciles. El hombre con el que se casó apresuradamente resultó ser un violento. La golpeaba y humillaba, y finalmente la abandonó dejándole una deuda enorme. Tuvo que trabajar en todo tipo de oficios, desde lavar platos hasta vender cosas en la calle, para sobrevivir. La dureza de la vida y los traumas del pasado la habían ido consumiendo, llevándola a una depresión profunda. Hermana, perdóname, sollozó ella. Todo esto es culpa mía. Sentí envidia de ti, y junto con mamá te traté mal. No merezco que me perdones. La miré, con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Ya no sentía enojo, solo una tristeza profunda. Ella también era víctima de la mala educación, de la ambición y el egoísmo. Todo eso ya pasó. Susurré. Trata de mejorar tu salud y reconstruir tu vida. Aún eres joven. Durante los días siguientes, empecé a visitarla con frecuencia. Le llevaba comida, libros y revistas, y le escuchaba hablar de sus miedos y recuerdos. Mi atención se convirtió en un bálsamo que poco a poco le ayudó a sanar. Los doctores decían que el cariño familiar era el mejor remedio para ella en ese momento. Un día, mientras me preparaba para irme, me llamó. Hermana, ¿puedo llamarte hermana? Me quedé en silencio un momento, luego asentí suavemente. Sí. Ese pequeño sí rompió el muro de hielo entre nosotras. Ella lloró, pero esta vez eran lágrimas de emoción y alivio. Sabía que nuestra relación nunca sería como la de unas hermanas comunes, pero quizá podríamos empezar de nuevo, como dos personas que atravesaron tormentas y aprendieron a perdonar. Cuando su salud se estabilizó, la ayudé a conseguir trabajo en una pequeña florería. No le di dinero, solo una oportunidad para levantarse por sí misma. Trabajó muy duro. Ya no era la señorita débil que todos conocían, se convirtió en una mujer fuerte e independiente. A veces, en días festivos, me enviaba ramos de flores hechos por ella, sin decir palabra, y yo entendía que eran su manera de darme las gracias. Mi vida parecía haber encontrado un final feliz. Los que hicieron daño habían sido castigados, los que se equivocaron habían aprendido, y yo había encontrado mi propia felicidad. Creí que a partir de ese momento mi vida sería tranquila y serena. Pero la vida siempre guarda sorpresas inesperadas. Me preguntaba si perdonar había sido la decisión correcta, y si realmente me esperaba un nuevo capítulo pacífico o si habría un último desafío, una decisión que definiría el significado de mi existencia. Pasaron varios años y mi vida se llenó de felicidad. Tomás, mi hijo, ya iba a la primaria, inteligente y juguetón. La empresa Arquitectura Serena se había convertido en un modelo de negocio social, creando arquitectura hermosa y sostenible, y generando muchos empleos para la comunidad. Miguel seguía siendo un esposo y padre ejemplar, un pilar sólido para nuestra familia. Mis padres adoptivos disfrutaban de una vejez tranquila y feliz. Mi relación con María mejoró poco a poco. No nos veíamos muy seguido, pero manteníamos contacto. Ella había abierto su propia florería, y aunque su vida no era lujosa, era tranquila y plena. Había cambiado, había encontrado nuevamente a sí misma, y el pasado parecía finalmente dormir en paz. Una tarde de otoño, mientras paseaba por el parque con Miguel y Tomás,
Un hombre desconocido se acercó a nosotros. Vestía un traje elegante, pero sus ojos tenían una profunda tristeza. «Disculpe, ¿usted es la señora Laura?», preguntó, muy educado. Sí, soy yo», respondí, y sentí que mi corazón se detuvo un momento. «Soy el abogado de don Carlos», dijo, con voz grave. Carlos, ese nombre que hacía años no escuchaba. ¿Qué le habría pasado? Una mala sensación me recorrió. Don Carlos ha fallecido, continuó el abogado. Murió en un accidente laboral en la obra hace una semana. Me quedé paralizada. Aunque ya no sentía amor, la noticia de la muerte de alguien que una vez amé me dejó sin aliento. Antes de morir, dejó un testamento, prosiguió el abogado. En él, ha dejado todos sus bienes restantes a una persona, y esa persona es usted. ¿Qué?, preguntamos Miguel y yo, sorprendidos. ¿Por qué a mí? El abogado explicó, es la única manera que tuvo de redimir, aunque sea un poco, sus errores del pasado. Él dijo que yo era la única mujer a la que realmente debía una disculpa, y también la única que merecía tener una vida feliz. El abogado me entregó una pequeña caja de madera. Temblando, la abrí. Dentro no había dinero ni documentos de propiedad, sino un cuadernito gastado. Lo abrí y comencé a leer. Era el diario de Carlos, escrito durante los días que pasó en prisión. Cada línea estaba llena de remordimiento y culpa. Escribió sobre nuestro amor, sobre los primeros días felices, sobre su debilidad y cómo dejó que su madre y su propia ambición destruyeran todo. Habló de su arrepentimiento tardío y del dolor de perder a quien más amaba. En la última página, había una foto pequeña, la primera que nos tomamos juntos en nuestra primera cita. Ambos sonreíamos con inocencia y alegría. Debajo, Carlos escribió: Laura, si hay una próxima vida, prometo ser un hombre mejor, digno de tu amor. Sé feliz. Cerré el cuaderno, sin poder contener las lágrimas. No lloré por amor, sino por compasión hacia alguien que se había perdido, que pagó un precio demasiado alto por sus errores. Miguel me abrazó, pasando su brazo por mis hombros, apretándome suavemente. No dijo nada, pero yo sabía que entendía. Su silencio era un gran consuelo. Esa noche, pensé mucho. Decidí no aceptar la herencia que Carlos había dejado. En su lugar, pedí al abogado que usara todo ese dinero para crear un pequeño fondo de caridad llamado Esperanza, para ayudar a exconvictos a reintegrarse a la sociedad. Quería transformar el arrepentimiento de Carlos en algo útil, para que su espíritu pudiera descansar en paz. Mi historia terminó allí. Un relato lleno de emociones, amor, odio, traición, perdón y finalmente paz. Aprendí que la vida no siempre es justa, pero la manera en que enfrentamos la injusticia define quiénes somos. Perdonar no significa olvidar, sino liberar nuestra alma del peso del pasado y encontrar la verdadera felicidad. A veces, no se trata de tenerlo todo, sino de valorar lo que tenemos y convertir el dolor en fuerza para seguir adelante. Miré por la ventana, viendo la luz dorada de la mañana iluminarlo todo. Un nuevo día comenzaba, con nuevas alegrías y esperanzas. Sabía que, sin importar el camino que tuviera por delante, siempre avanzaría con firmeza, porque a mi lado tenía una familia, un amor y un corazón que había aprendido a amar y perdonar. Mi vida, después de todo, había encontrado la serenidad. El viaje de Laura llegó a su fin, dejando a nosotros recuerdos y reflexiones profundas. Caminamos con ella por días oscuros de paciencia, contuvimos el aliento en los giros inesperados, y finalmente sonreímos cuando encontró su verdadero hogar en la paz. Esta historia, aunque dramática, refleja realidades que muchas mujeres enfrentan. La lección más profunda de Laura es sobre los límites de la paciencia. Nos enseñan que la paciencia trae 9 cosas buenas y que la tolerancia es una virtud. Laura, al principio de su vida como esposa, encarnó esa virtud. Aguantó desprecios, ignoró palabras crueles, soportó injusticias, todo por el deseo de tener una familia tranquila. Pero la vida mostró que la paciencia sin límites y el sacrificio no valorado no traen paz, solo convierten a uno en un felpudo para que otros lo pisoteen. No solo hiere a uno mismo, sino que, sin querer, permite que el mal prospere.
El enfrentamiento de Laura con doña Teresa no fue un acto de venganza, sino un grito de autorrespeto, una declaración de dignidad: merezco ser respetada. La historia redefine lo que significa familia. ¿Es solo la sangre lo que crea lazos? Doña Teresa era su madre biológica, María su hermana gemela, pero solo le trajeron sufrimiento. Sus padres adoptivos, sin lazos de sangre, le dieron todo amor y sacrificio incondicional. Y Miguel, un extraño que llegó a su vida, se convirtió en su refugio y juntos construyeron un hogar verdadero. La verdadera familia se crea con amor, respeto y cuidado, no solo con sangre compartida. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tu familia, te falte al respeto. Tienes derecho a ser feliz, a salir de ambientes tóxicos y buscar paz para tu alma. Y finalmente, la lección más hermosa de Laura es el perdón y seguir adelante. Ante el arrepentimiento de María o la última carta de Carlos, Laura no eligió venganza, eligió soltar. Su perdón no fue un favor para ellos, sino una liberación para ella misma. Guardar rencor es como beber veneno esperando que otros mueran. Solo al soltar las ofensas podemos encontrar verdadera paz y recibir lo bueno que nos espera. A través de Laura, vemos la transformación de una mujer, de víctima pasiva a dueña de su destino, que aprende a amarse, defender la justicia y convertir el dolor en fuerza. Un mensaje humano y esperanzador: después de la tormenta, siempre vuelve a salir el sol, y todos merecemos ser felices, incluso después de caer.